Hola a todos, soy Kerstin Ekström y les doy la bienvenida a Memorias en Movimiento, un espacio donde exploramos historias de resiliencia y memoria que nos conectan con nuestro pasado y nos inspiran para el futuro. En este primer episodio los invito a recorrer caminos de la memoria que no se limitan a la historia de España. Abordaremos también las vivencias de niños y jóvenes durante la Segunda Guerra Mundial, así como las actuales condiciones de vida de quienes han tenido que emigrar a otros países. En el fondo hablaremos de supervivientes, personas que pese a las adversidades han sabido transformar su dolor en fuerza y esperanza. Hoy comparto con ustedes una entrevista muy especial que me realizó David García. Durante esa conversación profundizamos en mi trayectoria artística y en la inspiración que dio origen a mi libro Supervivientes. La entrevista fue grabada en video para Izquierda Unida Suecia y aunque podrán ver el material visual en sus redes muy pronto, hoy les traigo el audio para que disfruten de cada detalle de nuestro diálogo. Los invito a acompañarme en este viaje por la historia, la memoria y la experiencia vital, donde cada testimonio es un testamento a la fuerza humana. Bienvenidos a Memorias en Movimiento. Bueno, pues empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál fue el motivo que te llevó a realizar este trabajo documental, Belébana? Es que fue una historia muy larga, o es una historia muy larga. Que yo llegué a Madrid en agosto de 1975 y Franco murió en noviembre. Tenía un contrato de 6 meses y me quedé 10 años. La mayoría de mis amigos eran pintores. Como no sabía manejar un pincel, me compré una máquina. Y entonces, como no había escuelas de fotografía documental, solamente de publicidad de moda, pues entonces cuando me enteré que en Estocolmo había una escuela de fotografía documental de 3 años. Entonces solicité la entrada y el último año tuvimos que hacer una exposición. Y durante un viaje al sur de Francia, a Bédarieux, para ver unos amigos, me di cuenta que mucha gente hablaba español. Y cuando me pregunté el por qué, entonces me contaron que había venido muchos refugiados durante la guerra y durante el régimen de Franco. Y allí conocí a una señora que se llamaba Trinidad Ronquerolles, que me contó que ella había cumplido los 18 años en Argelès-sur-Mer, uno de los campos de concentración donde internaron a los refugiados españoles. 500,000 de refugiados detrás de las alhambras de púa, ¿no? En playas desiertas de invierno. Y entonces, y también conocí a un señor, Cristóbal Quesada Pérez, en una cafetería, y él me habló que había estado en el frente de Teruel, y luego ya fue detenido y encarcelado por los franquistas, y luego, pero tuvo suerte, sobrevivió. Entonces ya cuando regresó a su pueblo, entonces se dio cuenta de que mataban a la gente todas las noches, y cuando empezaron a perseguirla a él, se marchó a Francia, justamente a Bédarieux, ¿no? Y entonces yo le pedí de hacerle un retrato, y entonces me dijo que sí, y cuando miró la cámara tenía como una mirada de mucho dolor, ¿no? Y tristeza. Entonces yo creo que fue allí, en aquel día, en aquella cafetería, que yo quise investigar sobre nuestra historia contemporánea, ¿no? Cómo eran las condiciones de vida cuando ganaron las elecciones el Frente Popular en febrero de 1936, cómo se vivió durante la guerra de 3 años y qué pasó a la derrota de la democracia. Y entonces fue un viaje que duró más de 20 años, ¿no?
y todavía dura, ¿no? Luego ya fui a Estocolmo, a la escuela de fotografía, y entonces en el tiempo libre estaba trabajando en una emisora de hispanohablante de Rinkeby. Y entonces era el 1 de mayo, el tema era solidaridad, y entonces ya fui a La Mano, que es un lugar en Estocolmo donde se reúne el movimiento de izquierda, y allí conocí a Per Eriksson, que era el presidente de las camaradas de los brigadistas suecos. Y entonces ya fui allí, entonces él me dijo, no, él también estuvo en el frente de Jarama y de Guadalajara, y luego fue escolta de Dolores Ibárruri, la pasionaria. Y entonces él me dijo, no, tú tienes que conocer a Stig Berggren, que él fue era chofer de ambulancias en muchos frentes, en Jarama, Guadalajara, Brunete, Belchite, Teruel. Y luego ya estuvo en Mataró, al norte de Barcelona, conduciendo una ambulancia que fue un regalo de la Universidad de Howard. Y yo cuando le pregunté qué es lo que más importancia tuvo, ¿no? Durante tu estancia en Francia, en España, entonces me dijo, es que conocí el amor de mi vida. ¿Y cómo se llamaba? María Sanz. Y entonces ya durante muchos años estuvo traduciendo sus cartas porque Stig ya se había olvidado del español, ¿no? Y entonces fui a conocer a María y fui a Mataró. Y entonces ya fue como una cadena, que en cuanto más se sepa, más se da cuenta lo poco que uno sabe, ¿no? Y así, bueno, pues... Y también otro propósito de mi búsqueda, no era solo yo que quería aprender la historia, pero también de mis compatriotas que durante décadas han ido a España también durante la dictadura a tomar el sol en la playa y Cuba Libre y la Barra Libre y las fiestas de cochinillo y todo eso, ¿no? Y no tenía ni puñetera idea, ¿no? Que durante ese tiempo pues la gente les perseguía, les torturaba, mataba en las cárceles de España. Entonces ya era un poco así también otro propósito. Y todo el mundo me decía, pero un libro de la historia, nadie se va a interesar por eso. Entonces dice, haz un artículo ya, y basta, ¿no? Y era un día de invierno, a las 3 de la tarde, hacía un frío que pelaba, y vi a un joven que estaba así sumergido en un libro, pero que no le importaba ni el frío, ni la oscuridad, ni nada. Y digo, ¿qué libro sería, no? que tenga tanto interés, ¿no? Y entonces miro la tapa y dice, The Spanish Civil War. Digo, ya, bueno, entonces voy bien. Que a los jóvenes sí les interesa la historia, ¿no? De nuestra historia. ¿Qué cuentan los testimonios que has recogido? ¿Qué aspectos enfatizan? ¿Y de qué aspectos no se quiere hablar? Bueno, los testimonios de los supervivientes es que no evitan, no omiten nada, sino me contaban tal como han vivido, ¿no? Sus años de lucha, de cárcel, persecución y todo eso, ¿no? Entonces, en fin, una cosa sorprendente fue que no se sentían así con ganas de venganza, ¿no? Ni de odio. Como decía Marcos Ana, ¿no? ¿Qué haría yo, qué adelanto haría yo de que si me empezaba a odiar a la gente que me condenaron a 23 años de cárcel? Lo único que yo aspiro es que todos esos ideales que tuvimos, que tenemos de una sociedad justa, y soñando con libertad, ¿no? Y democrática, eso sería en fin, sería lo mejor que pueda pasar, ¿no? ¿Qué impacto tuvieron en las vidas de estos testimonios las experiencias que vivieron, según tu opinión? Bueno, a veces me decían que no, cuando eran tan jóvenes no se daban cuenta, ¿no? El peligro que corría, ¿no? De que el régimen de Franco era muy, muy duro. Y que no se daban cuenta de
de las represalias, ¿no? Pero sin embargo es que no se arrepentían de nada, sino salieron con más fuerza y con más convicción en sus ideales, ¿no? ¿Cómo sobrevivieron psicológicamente a una guerra civil, la tortura o el exilio, en tu opinión? Bueno, esa es una pregunta difícil. Es que allí en la cárcel es que no estaban solos, estaban con su colectivo, ¿no? Con sus compañeros, con las camaradas, y formaban como familias, ¿no? Como núcleos. De que, por ejemplo, si uno tenía un familiar que vivía en Madrid, entonces ya entregaba comida y tal, ¿no? Porque había mucha gente también que venía del País Vasco o Asturias, entonces ya no tenían los medios para ir a Madrid, para ayudar con la comida, entonces ya es que como estaban tan unidos en la cárcel, ¿no? Entonces los unos ayudaban a los otros. Y tanto en las cárceles de los hombres como de las mujeres, ¿no? Y que yo creo que, bueno, que ellos también decían, sin el apoyo del uno al otro, no hubieran podido sobrevivir. Y, por ejemplo, la cárcel de Carabanchel, como se dice, les llamaba la Universidad de España, porque allí estaban filósofos, profesores, poetas, ¿no? Y unos presos daban clases a los otros. Y que también en las cárceles las mujeres tenían cursos de alfabetización, que decían las mujeres, las presas políticas, Angustias, por ejemplo, decía, por lo menos que supieran las mujeres al salir de la cárcel, al menos que sabían leer, ¿no? Y escribir. Y se lo daban, es que era como y también Marcosana me hablaba de que hacían obras de teatro. Cuando ya en la noche, cuando la cárcel estaba en silencio, entonces ya hacían representaciones. Y había siempre uno que vigilaba que no venía un guardia, ¿no? Y allí un silencio, ¿no? Y todo el mundo mirando la representación. Hicieron también un diario que era solamente un número, una copia que se llamaba Juventud. Y le cogieron a Marcosana, pero no delató a nadie. Y le estuvieron torturando durante 30 días, pero él no delató a nadie, ¿no? O sea que había, sí, una fuerza, un compañerismo impresionante. ¿Tú crees que han tenido, después de haber pasado todas esas penurias en el pasado, pues perdón, en el presente, digamos, después de todo esto, tuvieron esa misma compenetración, tuvieron esos mismos contactos, esos compañerismos, o estuvieron, digamos, continuaron los contactos, digamos, después? No, es que formaron, por ejemplo, asociación de los expresos políticos y los represaliados en Barcelona. Allí fui a conocer yo a 3 personas, ¿no? Que fundaron esa asociación. Luego las mujeres del 36 también, ¿no? Con Trinidad y, bueno, todas las mujeres que iban a los colegios y hablaron de sus vivencias, ¿no? Y yo también les acompañé cuando iban a los colegios, que vi como los adolescentes, así, los chicos, ¿no? Que no querían enseñar ningún sentimiento, y cuando las señoras mayores empezaban a hablar de su lucha, su persecución, su exilio y el odio de los franceses hacia ellas. Bueno, entonces ya yo vi como esos jóvenes que empezaban a caer lágrimas, ¿no? Y como cambiaron por completo, ¿no?
Y los profesores decían, pero nunca hemos visto a nuestros alumnos, ¿no? Sobre todo a los muchachos. Y luego al final de la clase se acercaron a las mujeres del 36, pues les abrazaron y decían, pues también eso no ha pasado a mi abuelo, a mi abuela. Y ¿Qué crees que podemos o deberíamos de aprender de las historias de todos estos personajes a quien tú has retratado? para mí realmente son modelos a seguir, porque a pesar, ¿no?, de la persecución y la tortura y todo eso, nunca han cambiado su ideología, ¿no?, por un mundo mejor. Pero claro, es como hay que leer, ¿no? Hay que investigar cómo fueron sus vidas, ¿no? Emilio Silva, que fundó la Asociación de la Memoria Histórica, decía que, bueno, que en el mundo exterior pues se ha escrito muchos artículos, muchos libros sobre la guerra de España, sobre el régimen de Franco, ¿no? Mientras que allí se ha dedicado a lo mejor unas pocas páginas, según él, ¿no? Y si uno no lee, si no se informa, entonces ya ¿cómo va a saber qué pasó? Porque hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. ¿No es así? ¿Cuál ha sido tu relación con los brigadistas y otras personas a quien entrevistaste? ¿Y cómo conseguiste llegar a ellas? Y luego, si quieres, nos puedes decir si tienes algún recuerdo especial de alguna, o tienes alguna relación especial con alguna de ellas. Uf. Es que en primer lugar es que fue como un trabajo de detective, ¿no? De buscando y ya los brigadistas, entonces es como que eso también fue una cadena, ¿no? De conociendo las personas y no puedo, es que en realidad yo no estaba muy consciente, ¿no?, que eso era tan importante. Es como que ha cambiado el rumbo de mi vida, yo creo, ¿no? Porque el encuentro con Trinidad Ronquerolles allí en Bedario y con este señor, Cristóbal Quesada Pérez, ¿no? Y luego ya conociendo a Marcos Ana y Marcelino Camacho y su compañera, y es que me ha abierto los ojos, que se puede decir, ¿no? Y eso, los campamentos los campos de concentración de los españoles, es que ningún profesor de historia aquí en Suecia habló nunca de eso. Yo no tenía ni idea. Y que hubo cerca de 40 campos de concentración en Francia. Sí, ha tenido un gran impacto los encuentros con los supervivientes. Es como si fueran de mi familia. Y les estoy muy agradecida de haber tenido el privilegio de haberles conocido y porque ellos me decían, Cristina, pero si tú supieras, ¿no?, cuánto nos cuesta abrir las puertas del pasado, ¿no? Y has llegado, ¿cómo se dice? 12 menos 5. Y era duro, ¿no? Porque cada vez que tenía un momento así, entonces iba a España y entonces tenía una entrevista por la mañana y otra por la tarde. Y a veces me sentí allí, me senté y empecé a llorar porque digo, pero ¿cómo es posible que una persona haya pasado por todo eso, que ha sufrido tanto, ¿no? Y sin embargo no tiene rencor, no tiene odio ni nada, sino sigue adelante, ¿no?, con sus ideales y todo el mundo quería contar. No es como ahora que estoy trabajando con los niños y jóvenes de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, los niños finlandeses no quieren hablar mucho de eso, de que que les refugiaron aquí en Suecia, ¿no? Todos los supervivientes quisieron contar que se conociera, ¿no?, en el mundo exterior lo que había pasado. Aparte de este proyecto, has trabajado con otras temáticas sobre memoria histórica. ¿Nos puedes explicar un poco sobre ellas? Un poquito brevemente, sobre los otros proyectos aparte de brigadistas y supervivientes. Bueno, lo que estoy haciendo ahora, que he entrevistado a 50 personas de la Segunda Guerra Mundial, que he viajado a Francia, a España, a Polonia, Hungría, Dinamarca y Finlandia, ¿no?
En ese momento, Kerstin se da cuenta de que Rico, nuestro perro bodeguero, está sentado frente a ella, mirándola fijamente con gran atención, como si realmente estuviera escuchando cada palabra que decía con interés genuino. Me está mirando. Sí. ¿Qué dice esta señora? Sí, muy atento, sí, así, no me digas. Sí. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, en Polonia me entrevisté con unos señores mayores que habían sido Boy Scout allí en Varsovia. Y entonces me contaron que se juntaron con la resistencia contra los nazis y como corrían por encima de los tejados, ¿no? Y estaban en llamas y que, bueno, tenían 15 años, ¿no? Pero lo que me impresionó mucho fue el encuentro con Siegfried Mehr, que él era de Frankfurt. Llegó con 9 años en Auschwitz junto a sus padres. Y su padre fue al campo de los varones y él fue con la madre, ¿no? Que ella le escondió debajo de su abrigo. Y luego la madre murió de tifus. Y él aterrizó también en la barraca de Mengele. Pues él no sabe por qué, pero le curaron de allí. Y luego ya al llegar los americanos, ¿no? A Auschwitz, le trasladaron a Mauthausen. Y allí le querían cortar el pelo. Y él decía, metió tan escándalo que vino el Bachmeier, el sádico ese tan tristemente conocido, ¿no? Y entonces él contó la historia. Y Siegfried decía, a mí no me importaba morir, pero no me quería que me cortaran el pelo, porque ya había visto tantas muertes allí en Auschwitz. Y entonces este Bachmeier le colocó en la barraca de los españoles. Y vinieron, no sé, que estuvieron, no sé si es 7 o 9 mil españoles ahí en Mauthausen. Y el que era, que se hizo responsable era Saturnino, se llamaba, que era de Madrid, exfutbolista. Y entonces ya, porque todos los domingos se hacían partidos de fútbol allí en Mauthausen. Y él, entonces, el joven, pues el Siegfried, pues le ayudaba al Saturnino. Y luego ya al final de la guerra, entonces decía, no, tú puedes irte a los Estados Unidos o a Israel o a donde sea. Dice, yo no quiero ir a ningún sitio, yo quiero ir con mi padre adoptivo, Saturnino, ¿no? Y se fueron a Francia porque no pudieron volver a España. Y vivieron que eran 5 o 6 presos allí, prisioneros allí del Mauthausen. Y hacían la compra, hacían la comida, y la limpieza, todo eso. Y luego ya el Siegfried subió a París porque empezó a cantar en un taller de mujeres, porque su padre biológico era, ¿cómo se dice?, sastre. Y entonces ya que le gustaba tanto cantar, y se fue a París. Y era amigo de Georges Moustaki, allí se hacía... pero él cantaba las canciones románticas. Y luego ya llegó el pop, no sé qué, y él dijo, no quiero saber más nada. Se fue a Ibiza y allí abrió restaurantes y tal, ¿no? Y luego ya cuando yo le conocí era pintor y hacía, por ejemplo, uno de sus cuadros se veía personas, ¿no? Pero de espalda. Y que dice, eso eran los niños que estaban en camino del crematorio, sus recuerdos, ¿no? Y él decía que, bueno, que era una persona muy un poco extraño, ¿no? Era como que él decía, nadie más que yo soy importante. Porque claro, hay que entender también, un niño que tiene 9 años, que llega a un
un ambiente como Auschwitz, ¿no? Decía que los adultos le podían robarle el trozo de pan. No había solidaridad ni nada. Y entonces ya claro que ha tenido que impactar muchísimo. En fin, eso... Pero tenía un amor inmesurable, ¿no? Para su padre. Porque la única manera de sobrevivir allí en Auschwitz o en Mauthausen también era de robar. Y entonces era su manera de ser. Y entonces le dijo Saturnino Navajo, no me acuerdo cómo se llamaba el apellido, pero decía que si tú sigues así, vas a terminar en la cárcel, si sigues robando. Ahora ya la guerra ha terminado. Tú tienes que ser un chico normal, ¿no? Y dijo Siegfried que mi padre, ¿no? Mi padre adoptivo, me hablaba con tanta ternura que ya yo paré de robar. O sea que era su modelo a seguir y él, entonces, es una de las personas que va a estar en el próximo libro, ¿no? Que tiene como título En la sombra de una guerra, a la sombra de una guerra. Como, también porque como los supervivientes, todas sus vidas cambiaron porque unos generales hicieron un golpe de Estado. Y también lo de la Segunda Guerra Mundial, cómo cambiaron la vida de estos jóvenes, ¿no? Que en las guerras siempre son los civiles que sufren, ¿no? Más que nadie. Y que todavía sigue, por desgracia, ¿no? Parece que la humanidad nunca aprende. Sí, sí. Has trabajado o colaborado con organizaciones, aparte de la sociedad civil, dentro de la esfera política, ¿no? Trabajaste con nosotros, sí, como este partido, pero más o menos. ¿Qué experiencia has tenido con estas organizaciones políticas? Es que yo no he tenido, que se puede decir, ningún apoyo en ninguna organización política. Cuando llamé, por ejemplo, a los socialdemócratas, no estaban interesados en apoyar el libro, ni el partido de izquierda. Pero los sindicatos sí apoyaron el libro, eso sí. Y, por ejemplo, para decirte una cosa, en Flamman, que es un periódico de izquierda, ¿no? Vi un día que había un reportaje sobre el 1 de mayo. Entonces ya se ve un reportaje de Madrid. Se ve a Josefina Samper, ¿no? La compañera de Marcelino Camacho. Y el título decía, una activista desconocida, una activista entusiasta desconocida. Entonces yo le escribí una carta, digo, de desconocida nada. Es la compañera de Marcelino Camacho, es una activista de base de hace muchos años, ¿no? Que ha fundado las Mujeres Democráticas, que entonces era clandestina la organización. ¿Tú crees que contestaron? Nada, ni mu. Estaba un poco decepcionada, ¿no? Del poco apoyo que he tenido, ¿no? de las asociaciones o de los partidos políticos. Últimamente he sentido apoyo de Venstrepartiet y Izquierda Unida, que hemos hecho exposiciones y mesas redondas, seminarios. Entonces ya es como que ha tenido que pasar un tiempo largo para que vinieran otras generaciones que se dieran cuenta, ¿no? La importancia de escuchar a los supervivientes que lucharon tanto por un mundo mejor, ¿no? ¿Tu opinión han sido experiencias que tú crees que van a dar algún fruto, que van a terminar en algo positivo, en algo negativo? ¿Cómo le ves tú ese futuro? ¿Le ves algún futuro a ese tipo de colaboraciones? Sí, desde luego, sí. Tengo mucha fe y esperanza, ¿no? De que nuestra colaboración siga. Y ahora la exposición está en Solna, consta, ¿no? En la Casa del Pueblo de Solna. Y eso demuestra que no hay que rendirse nunca. Usted nos has estado contando un poquito la problemática que has tenido con, por ejemplo, la nota de prensa esa que me estabas hablando sobre Josefina.
¿no? Ah, sí, sí. Pero me gustaría que nos hablaras un poquito sobre la acogida que han tenido tus trabajos y este trabajo específicamente de supervivientes en Suecia. Bueno, he tenido buenas críticas, ¿no? Pero no en los diarios así de mayor difusión, ¿no? Cuando salió el libro, entonces ya me llamaron también de la televisión, que hubo un programa que se llamaba Un escritor, un libro, y entonces allí también pudo hablar del libro, ¿no? Pero uno tiene que seguir trabajando para que se conozca la historia. No es una cosa que se hace por sí solo, ¿no? Él dice, bueno, pues él dijo, Marcelino Camacho dice, nunca nos han regalado nada, ni el trabajo, ni el pan, ni la libertad. Todo lo hemos tenido que conquistar. Es como que en la lucha y en los libros que no mantienen así una línea así que lo que es moderno en el momento, ¿no? De ¿cómo se dice? Las novelas policíacas o los libros de cocina y, ¿no? Los libros de historia. Y es difícil, ¿no? Que la gente se interese a esto, ¿no? Pero de todas formas pienso que las críticas que tener, bueno, que han sido buenas, ¿no? Pero hay que seguir, ¿no? Háblanos del superviviente Marcelino Camacho. Cuéntanos un poco de esas reuniones. Marcelino Camacho Abad nació en 1918. Era metalúrgico y empezó muy joven a militar. Y luego ya la guerra le pilló en Soria y tuvieron que... Participó también un poco en la resistencia que, ¿cómo se dice? Rompía los raíles, ¿no? De los trenes, porque el armamento de Franco pues iba por tren. Entonces él y su padre luego ya fueron andando y llegaron a Madrid, ¿no? Y allí empezó a luchar y bueno, le encarcelaron, ¿no? Por haber estado en el lado de la República. Y le metieron en un campo de concentración en Marruecos. Y de allí se escapó y se fue a parar en Orán, en Argelia, ¿no? Y entonces ya los barcos no les permitieron que anclaran, sino estuvieron en alta mar. Y entonces los pasajeros de España pues pedían leche para los niños y medicina, ¿no? Y entonces ya los niños de Orán, porque los adultos no podían ayudar a los españoles, entonces mandaron a los niños. Y Josefina tenía entonces 13 años remando, ¿no? Con la medicina y con la leche para los niños. Y ella no sabía siquiera nadar. Bueno, entonces ya ella estuvo ya también muy joven, se metió en la lucha, ¿no? Y es allí donde conoció a Marcelino. Y en el 48 me parece que se casaron. Y luego ya hubo el indulto que él pudo volver a España en el 57. Y siguió trabajando como metalúrgico y empezaba a organizar a los obreros. Y entonces cuando fue las represalias que les metieron en la cárcel y todo eso. Pero Marcelino dijo, no nos doblaron, ni nos doblegaron, ni nos domesticaron nunca. Ni nos van a domesticar nunca. Y fue muy impresionante que él me hablaba también del proceso 2001, ¿no? Fui a su casa allí en Carabanchel. Porque primero le escribí una carta pidiendo una entrevista. Entonces ya un día suena el teléfono. Digo, sí, dígame, soy Marcelino Camacho. Pues no me lo podía creer. Entonces eso era en Estocolmo. Ya me marché y fui a conocerle a él y a su compañera Josefina, ¿no? Y entonces
también el encuentro con Josefina fue muy impresionante, ¿no? Porque ella me contaba de que no solamente era una activista de base, ¿no? Pero también iba con las demás mujeres a los abogados. Muchas mujeres tampoco no sabían por qué sus maridos estaban en la cárcel, pues también era una medida de seguridad. Muchas mujeres, me dijo Josefina, se desplomaron, ¿no? Pues, y otras fueron muy valientes y tal, ¿no? Y entonces ya fueron también a hablar con personajes, con los curas de allí de Montserrat, y fueron a hablar con los periodistas extranjeros, y fueron a Suiza. Ella fue a la, ¿cómo se dice?, Organización Internacional del Trabajo, ILO, ¿no? Con 3 cajas de firmas, ¿no? Que estaban protestando contra el tratamiento de los presos políticos de España. Y ella digo, ¿y cómo se hacía? Entonces dice, no, había que estar en la cárcel de Carabanchel antes de las 12, porque primero admitieron a los familiares de los presos comunes y luego al final de los presos políticos. Y tuvimos la posibilidad de estar allí una vez por semana, 20 minutos. Lo primero era, había un pasillo de 1,5 metros y por medio pasaba un funcionario. Y teníamos que estar así gritando, ¿no? Luego ya haciendo protestas, entonces ya cambiaron eso y entonces ya era como una reja, que se hablaba por la reja, ¿no? Y dice, a veces habían cosas que no se podía hablar porque estaban grabando todo, por lo visto. Entonces a veces pasaban por esta reja papel de cigarrillo y ahí estaban escritos mensajes que Josefina tuvo que comprar una lupa. Y luego ya ella pasaba por máquina, luego iban a los abogados a contar lo que estaba pasando. Porque cada vez que ellos hacían huelgas de hambre, entonces ya tenían la condena de eso, eran 3 meses en solitario, castigado, ¿no? Y tampoco 3 meses, y también 3 meses no podían tener comunicación con los familiares. Y digo, ¿qué fue lo más? Cuando pregunté a Marcelino cuál fue el momento más triste, ¿no? Dice, es que perdimos la guerra. Eso fue el momento más triste, ¿no? Y cuando pregunté a Josefina, dice, es que Marcelino estuvo en la cárcel cuando murió su padre, cuando murió sus hermanos, cuando nació sus nietos, ¿no? Eso para ella fue lo más triste, que no podía compartirlo, ¿no? Y luego ya, cuando hubo un cumpleaños, luego más adelante, ¿no? Entonces ya ella pidió como una excepción. Entonces ya cuando se celebraba el cumpleaños de uno de sus hijos, entonces ya podía entrar y decía que entonces tenía un agujero donde los abogados pasaban los documentos, entonces podía tender la mano de Marcelino, ¿no? Y digo, ¿y cuál fue ¿cómo se llama? El momento más alegre, ¿no? A Josefina se lo pregunté, dice, es cuando se legalizó el partido. Salí en el balcón con tapaderas y ando, ¿no? Dice que mucha gente cuando murió Franco compraron, se vaciaron ahí en el barrio Carabanchel, no había sida ni champán ni nada, porque todo el mundo quería celebrar. Y dijo Josefina, no, nosotros no celebramos, no brindamos con champán. Lo que nosotros sentimos es que ya por fin se había acabado el régimen de Franco, ¿no? Eso era ya que por fin iba a venir la libertad. Y dice, pero me dijo también que, pero por desgracia no ha cambiado mucho, ¿no? Todavía hay contratos basura, los jóvenes están en paro, pues hay muchas cosas aún por hacer, ¿no? Pero tanto ella como él, pues eran como, fue muy impresionante de conocerles. Y entonces Josefina también me enseñó porque estas celdas eran muy húmedas y él tenía, no sé, tuvo enfermedades por ser tan húmedo y tal. Entonces ella hacía a punto de sus rebecas
que le llamaban, ¿no?, marcelinos. Y él se ponía uno de estos, ¿no?, cuando le saqué la foto. Y ella me dice, y digo yo, y nunca pensó en hacer un libro de sus vivencias, ¿no? Dice, no, yo no soy tan importante. Sin embargo, es como que hizo mucho, ¿no? Por tanto y también cuando iba ahí en la cárcel, cuando se hacían la cola para hacer la comunicación. Ellas, bueno, aparte de ver los abogados y que todas las mujeres que venían de Galicia o Asturias o las Islas Canarias o Valencia, entonces vivían en su casa, porque todos los juicios se hacían en Madrid. Y entonces ellos no tenían dónde vivir, vivían en su casa, en la casa de Josefina y Marcelino. Y a la 1 de la noche se ponía a hacer comida. Dice, no solamente para Marcelino, para todos de su celda, ¿no? Que entonces muchas veces se olvida, ¿no?, de la labor de las mujeres, ¿no?, su entrega y su lucha propia también. Que el hijo de Marcelino estuvo 6 meses en la misma celda que su padre. Pero ellos no sabían siquiera que luchaban, porque tan secreto era, ¿no? Estuvo en la misma celda Marcelino y su hijo Marcel, que luego fue periodista, ¿no? Te das cuenta, ¿no?, de el impacto que ha tenido, ¿no?, de conocer a esas personas que realmente son modelos a seguir. Bueno, que no vamos a poder, pero por lo menos que se sepa su historia, ¿no?, y su lucha. Nos has contado sobre los proyectos de los niños y el libro. Si tienes algún otro proyecto más. Si no tienes algún proyecto, ¿qué otros proyectos has tenido, aparte del de los niños de la guerra? Es que he hecho varios programas de radio sobre los niños que vienen en pateras desde Marruecos, ¿no?, a España. Conocí a es un hogar donde los jóvenes pueden residir en Madrid. Son curas los que llevan, son 4 o 5 curas, pero se visten normal, ¿no? No imponen ninguna religión tampoco, ninguna clase religiosa allí a los jóvenes. Simplemente es un sitio donde acogen a los jóvenes. Y entonces yo fui allí y ellos tenían también acceso a psicólogos, ayudan a los niños, a los jóvenes, ¿no? Les ayudan a tener un trabajo y también educación y tal, ¿no? Porque no se habla mucho eso de los jóvenes que se marchan de Marruecos y se esconden debajo de las camiones, ¿no? Y tan cerca del motor que está tan caliente, ¿no? Porque eso es porque mucha gente también han muerto, ¿no?, cruzando el charco, ¿no? Es porque a mí lo que me interesa es las condiciones de vivir de las mujeres, de los niños y de los hombres, ¿no? De las condiciones de vivir en nuestra sociedad, ¿no? Y también, bueno, he hecho exposiciones de personas trans en París y también aquí en Suecia, en el Museo de la, ¿cómo se llama?, de la Mujer de Umeå. Cuéntanos, a ver, sobre estos proyectos actuales y sobre los que has tenido también, si van a seguir desarrollándose, y sobre los futuros que te gustaría tener. Me gustaría que la exposición sobre los supervivientes se siga mostrándose en otros sitios. Y ojalá que si el libro pudiese ser traducido al español para que las personas de España conozcan más sobre su propia historia. Otros proyectos que he tenido es demostrar la valentía y el compromiso de mujeres, que eso fue una exposición que se llama Mujeres Luchadoras, que se demostró aquí en Estocolmo en el mes de octubre. Y entre ellas participan las madres de Plaza de Mayo, también mujeres de la resistencia francesa, mujeres que de alguna forma han querido
participar en hacer este mundo un poco mejor, o en la lucha de los sindicatos, o en el mundo de la cultura, o en los partidos políticos. Mujeres mayores, ¿no? que han hecho mucho camino, que es importante destacar su compromiso y su lucha. Y también a lo mejor voy a participar en una exposición de dos artistas, una de Colombia y la otra persona es de Bolivia. Y también, bueno, pertenezco a la asociación de FPS, que es la Full Personality Expression, que son de las personas travestis y transexuales, y que he hecho varias exposiciones en París, que entonces se llamaba Les Brunes et les Blondes, brunettes, blondines, rubias y morenas. Y también se ha hecho en muchas bibliotecas aquí en Suecia, que hemos viajado junto con una persona travesti que ha hablado sobre su vida, sobre su trayectoria, ¿no? Porque me decían a mí, no, tú cuentas, digo, pero ¿cómo voy a contar yo? Tiene que ser una persona que lo ha vivido, ¿no? Entonces, en eso, y también he hecho programas de radio sobre los niños que han venido en pateras a España buscándose un mejor futuro, ¿no? Porque no se sabe, pero muchas personas han muerto, ¿no? En el intento de una vida mejor. ¿Hay alguna otra cosa que nos quieras contar que a ti te gustaría decir? O que te gustaría decir, esto es importante nombrarlo, esto es importante... Es que yo no pertenezco a ningún partido, porque mi forma de lucha es a través de mi trabajo, que cada uno tenemos nuestra manera de participar, ¿no? Ya, muchas gracias. Acabas de escuchar Memorias en Movimiento, un podcast dirigido por Kerstin Ekström y producido por Daniel Aragay. Encontrarás los datos de contacto en las notas de este programa.